Tenemos esta tablita, vamos a analizarla y ahorita vemos qué hay que hacer. Tenemos una tablita con empleados que están trabajando en una empresa en diferentes departamentos. Tenemos su antigüedad, tenemos su escolaridad y su salario, ¿no? Entonces, vamos a aplicar estas funciones y también alguno que otro atajo. Pero primero lo que queremos calcular, vamos a ir a lo más sencillo, es el promedio del salario de todos estos empleados. ¿Sale? Entonces aquí vamos a ir poniendo los resultados de cuánto es el promedio del salario. Entonces ahí con la función promedio, ahí por ejemplo tenía configurado en mayúsculas mi teclado. Por fin aparece promedio, le doy con la tecla Tab y entonces ya escojo el rango del salario, ¿no? Y igual aquí lo que decía, podemos ya darle Enter sin cerrar el paréntesis y ya calcula el promedio, ¿no? Y esto yo lo puedo verificar que el resultado está bien seleccionándolo y viéndolo en la barra de estado. En la barra de estado veo que el promedio, de hecho si le damos un clic, vamos a hacer la lupa más grande, si le doy un clic a donde está el promedio, aquí, pum, ya copió el dato que tengo ahí. Y por ejemplo me voy aquí a la celda que está al lado y le pongo Control V para pegarlo. No lo copió, otra vez. Seleccionamos esto, nos vamos a la barra de estado donde dice promedio y hay que darle un clic, que se note como que cambia de color, ¿no? Ese parpadeo. Entonces, ya me voy a una celda y le pongo Control V y ahí pego lo que estaba, que ya desapareció, ahorita ya me salí de ahí y ya no está en barra de estado, no hay nada, ¿no? Pero puedo copiar cualquiera de esos tres, ¿no? Puedo copiar, aquí rápido selecciono, puedo copiar recuento, puedo copiar suma, puedo copiar promedio y se pega en algún lado donde yo decida, ¿no? Entonces con solamente darle clic ya se copió ese valor o ese dato, ¿no? Que también vale la pena mencionar ahorita que vamos a utilizarlo. Entonces, pues ahí está el promedio, ¿no? Muy sencillo, sin ningún problema. Después, quitamos la lupa y le quito esto, perdón, quitamos esto para hacer más grande aquí. Ahora queremos un promedio, pero nada más para los empleados del salario, promedio del salario, vamos a ponerle aquí, promedio, salario, no, ahí sí dice, salario promedio del depto de TI, de tecnologías de la información. Entonces, pues tengo que hacer un promedio solamente para ellos, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar una función que se llama promedio, la siguiente, promedio sí, ¿sale? Entonces es una función que va a promediar según una condición. Entonces le pongo la tecla Tab ya para completarla. Y esa función, vamos a ver aquí rápidamente, vamos a poner la lupita. Esa función me está pidiendo 3 argumentos, ¿sale? Lo que habíamos dicho, la información que requiere la función para trabajar. El primer argumento es el rango y lo pone en negritas. En negrita me dice, indícame el rango. Y cada argumento se va a separar en las funciones que requieren varios argumentos, se van a separar con comas. Entonces, en cuanto yo escribo la coma, si notaron, ahora dejó de... Es como si ya le hubiera indicado, ahí está el argumento del rango, que realmente no hay nada, y me va a marcar error si le doy Enter. Pero con una coma ya Excel sabe que ya yo pasé de un argumento a otro. Ahí, por ejemplo, ahora me indica el argumento de criterio. Y si le doy otra comita, ahora se pone en negritas el argumento de rango promedio. Si lo dejo así va a marcar error, pero Excel ya entiende que yo ya estoy poniendo esos datos. Y si, por ejemplo, cierro el paréntesis, esa información que estaba ahí, esas etiquetas que estaban, se desaparecen. Y es como decir, ya le indiqué todo, ¿no? Pero obviamente, pues si le doy Enter aquí, me va a decir que hay algo que falta, ¿no? Entonces, no está todo bien, pero al menos ahorita instructivamente para ver los pasos en los que vamos a ir agregando información. Entonces voy borrando y ahora sí vamos al rango. El rango es la información de si yo quiero el salario por departamento, por nombre de la columna departamento. El rango se refiere entonces a los departamentos que existen, ¿sale? Porque es ahí donde Excel va a tomar la decisión
de promediar únicamente, pues si quiero que sean ventas, pues el promedio de los trabajadores de ventas. Si quiero que sea marketing, pues su promedio de ellos, ¿no? Entonces tengo que seleccionar toda esa columna porque ahí va el rango de los departamentos que voy a promediar de forma independiente, ¿no? Ya que lo seleccioné, entonces, como les decía, seleccionamos o presionamos la tecla de coma y ahora me dice el criterio. El criterio es de esos departamentos que están aquí, cuál quieres de ellos. Entonces aquí lo vamos a escribir tal cual. Vamos a ponerle con comillas, vamos a abrir comillas y vamos a escribir la palabra del departamento que nos interesa, TI, ¿no? Entonces TI, aquí lo podemos escribir, lo voy a escribir en minúsculas. Se puede escribir en minúsculas o mayúsculas, no importa, ¿no? Siempre y cuando lo pongamos con comillas. Si le pongo TI sin comillas me va a marcar error. Entonces, y tiene que estar tal cual está aquí, ¿no? Aunque sean mayúsculas o minúsculas, pero tiene que no haber ningún error, que me falte alguna letra, ¿no? Que por ejemplo haya escrito marketing, no importa que la haya puesto con mayúsculas o minúsculas, pero si olvidé la G, pues entonces me va a marcar un error, ¿no? Entonces aquí no olvidé ninguna letra, están ahí, aunque están en minúsculas, están tal cual. Y ahora me dice rango promedio, es ¿qué quiero promediar? Pues puedo promediar varias cosas, puedo promediar la antigüedad, pero como lo que me interesa es el salario, pues voy a escoger los valores del salario. ¿Sale? Entonces ya le doy Enter, sin necesidad de acabar el paréntesis, sin cerrarlo. Y ya me indica que el valor es de 21.500, el promedio, ¿no? Para únicamente los trabajadores de TI, estos trabajadores de aquí, ¿no? Aquí vale la pena verificar esta información, ¿no? Por cualquier cosa, ahorita que estamos aprendiendo esto, pues vale la pena estar seguros que ese es el promedio de María, de Miguel y de Juan que están en ese departamento, ¿no? ¿Qué formas tenemos para verificarlo? Hay varias formas, vamos a ver una primera. Es ir seleccionando manualmente estos valores que corresponden, ¿no? Nosotros darnos cuenta, por ejemplo aquí, de TI son estas tres personas, Juan, María y Miguel. Entonces voy a seleccionar sus salarios, le doy un clic aquí a 25,000, presiono la tecla Control y después le doy otro clic a 24,000 que es de María y le doy otro clic a 15,000 que es de Miguel. Suelto, ya puedo soltar ahí la tecla Control, vamos a ver que se queda como en gris todo esto. Y si me voy a la barra de estado, ahí voy a poder ver el promedio, ¿no? Y verificar efectivamente que dice promedio 21.500 y es lo mismo que está acá en la función que calculó el promedio para TI. ¿Sale? Entonces esa es una forma de verificarlo, ¿no? Otra forma es seleccionando toda la tablita y utilizando este comando que está aquí, que ya se va a seleccionar, pero bueno, ahorita lo vuelvo a seleccionar. Vamos a seleccionar vamos a seleccionar la tablita y presionar Control, Shift y la tecla L para abrir y cerrar una herramienta de filtros. Entonces otra vez seleccionamos esto, Control, Shift y la tecla L y vamos a ver que se abren aquí unos cuadritos que traen unas herramientas que son para filtro, ¿no? Entonces lo que queremos filtrar es por departamento, entonces me voy a Adepto, le doy clic a donde está el cuadrito con la flechita hacia abajo y aquí puedo darle seleccionar todo para que lo deseleccione y quedarme solamente con TI y ya darle a aceptar y vamos a ver que se van a filtrar esos valores y aquí otra vez puedo yo simplemente seleccionar estos tres y volverme a ir a la barra de estado y ver que el promedio pues es el mismo que me dio la función, ¿no? ¿Sale? Entonces esa es otra forma de poder incluso sin haber usado la función. Por ejemplo, si me pidieran ese promedio, pues filtro los datos, le doy clic aquí en promedio y entonces ya pego aquí el resultado y ya no utilicé la función de promedio sí, ¿no? Utilicé una herramienta de filtrado, seleccioné los datos, me fui a la barra de estado, le di clic, lo copié y lo pegué y ya tengo el dato. Entonces también se puede hacer así, aunque bueno, pues vemos todas las opciones para aprender más de todo, ¿no? Ok, entonces borro el filtro
Y, por cierto, no lo mostré cómo borrarlo. Vamos a ver si con Control Z regresamos. No, no, sí borró. Sí se regresó al filtro. Si ya estamos así, ya hicimos un filtro, ¿no? Aquí se va a alcanzar a ver, vamos a hacer la lupita. Se va a alcanzar a ver, pues, un símbolo de filtro, ¿no? Un embudito. Entonces significa que hay un filtro ahí aplicado. Cuando veo esto, cuando no está, por ejemplo, cuando no hay ningún filtro, nada más está la flechita viendo hacia abajo. Pero aquí aparece el embudo y también la flechita hacia abajo, o el triangulito viendo hacia abajo. Entonces significa que ahí en esa columna hay un filtro aplicado. Entonces lo que vamos a hacer es darle un clic a esto y decirle borrar filtro de depto. Y ya con eso me quita el filtro, ¿no? ¿Sale? Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero ahora para el departamento de ventas, ¿no? Entonces vamos a practicarlo. Ya lo hicimos una vez, ahora nada más vamos a hacer un cambio pequeño, pero ilustrativo, de que ahora estamos en un departamento diferente. Entonces volvemos a utilizar la función promedio. Promedio sí, es esa porque es con condición. Rango, pues recordemos que lo que nos interesa ahora es el departamento de ventas. Tengo que buscar la columna donde trae a los departamentos en general, todos los departamentos. Criterio, ahí le escribo. Aquí puedo escribir, si ven ahí la palabra está con ventas, todas, una con mayúsculas y las demás minúsculas. Aquí la voy a escribir todas con mayúsculas para que veamos que no hay diferencia. Entonces pongo ventas y después indico el promedio que quiero, en la columna que quiero promediar, y ya le doy enter y ahí me da el resultado, ¿no? ¿Sale? Entonces volvemos a filtrar para verificarlo, ¿no? Volvemos a filtrar, nos vamos a depto, deselecciono todo, deselecciono ventas, me quedo solo con ventas, selecciono el rango de los salarios y veo que el promedio en la barra de estado, le doy un clic, sea el mismo que el promedio que calculé con la función, y es el mismo, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues ahí está la función promedio sí, explicada ya, más o menos. Entonces podemos quitar otra vez el filtro, lo quitamos, y ahora viene otro ejercicio que me dice calcular el promedio, pero con trabajadores que tienen 2 o más años de antigüedad. ¿Sale? Entonces, vamos a aplicar nuevamente la misma función, promedio sí, porque es con condición, pero ahora ya no del departamento de ventas, sino más bien de todos los departamentos, pero con empleados que tienen 2 o más años, los que sean, ¿no? Entonces vamos a utilizar aquí la función otra vez, promedio sí, y el rango ya no va a ser el mismo. Ahora el rango ya no va a ser deptos, sino antigüedad en años. Selecciono el rango numérico, ¿no? Que por cierto aquí la diferencia es que ahora tengo números en vez de textos, ¿no? Entonces va a cambiar un poquito. Entonces selecciono el primer argumento del rango, criterio. Ahora voy a indicar que quiero valores que vayan de 2 en adelante. Entonces vuelvo a abrir mis comillas. Esas casi siempre van a ser necesarias, casi siempre, no todo el tiempo. Entonces abro las comillas y aquí lo que voy a escribir es el símbolo mayor y luego igual y luego el 2. ¿Sale? Entonces, ¿qué estoy indicando aquí? Que quiero que sea la condición, ya cierro las comillas o pongo la otra, que la condición es mayor o igual a 2 años, los que sean, los que tengan 20, 10, los que sean. Entonces, esto, el conito viendo hacia la derecha, se lee como mayor que, ¿sale? Mayor que y luego igual, y así es como lo tendría que poner. Y ya después, ese es el segundo argumento, el criterio, y ya después el rango promedio otra vez es el mismo de salario, ¿no? Selecciono salarios y ya le doy enter y ya me dice aquí el valor, ¿no? Que se parece al de arriba, pero no son iguales, ¿no? Cambia el 2.
nada más. Entonces, esos son los promedios de la gente que tiene 2 o más años de antigüedad en el trabajo, ¿no? Vamos a volverlo a verificar otra vez. Podemos hacerlo como les comenté en un principio, seleccionando aquí manualmente los valores, pero vale más la pena tal vez utilizar otra vez filtros. Entonces vamos a ponernos aquí en donde dice antigüedad. Voy a hacer un zoom. Aquí en antigüedad, le doy clic a esto. Y pues también lo puedo hacer aquí manual, pero vamos a irnos a otra herramienta que dice filtros de número y dice mayor o igual que, ¿no? Eso es lo que programamos en nuestra función, es lo que está acá arriba, donde están las comillas, pues es lo mismo, mayor o igual que, me aparece esta ventanita, y ahí le pongo el 2, es mayor o igual a 2 años, ¿no? Le doy a aceptar, y ya filtró, y si se dan cuenta aquí, pues dejó todo lo que cumple esa condición, ¿no? Quitó el de 0 y 1 y dejó todo lo que va de 2 en adelante. Entonces ya seleccionamos esto y lo corroboramos yéndonos a la barra de estado que dice 22.300 y fracción, y acá también, ¿no? Entonces se cumple, ¿no? Está verificado, y aparte pues ya vimos más herramientas de filtrado que ahorita vamos a ver todavía más. Excel tiene muchas formas de hacer lo mismo, entonces vamos a aprender todas esas formas. Ok, entonces ya hicimos esto, ya utilizamos la función promedio sí, lo que teníamos aquí, la función promedio sí. Ahora viene la función promedio sí conjunto. ¿Por qué necesitamos esa función para el siguiente caso? Ahora tenemos que nos dicen calcula el promedio del salario de 1 a 4 años de antigüedad, y pues aquí ya tengo más condiciones todavía, por eso necesito utilizar otra función que se llama sí conjunto, porque no es solamente una condición. Aquí en estos dos casos, en estos 3 casos fue solo una condición, pero en este caso voy a tener 2 condiciones. Que sea mayor a 1 es una condición, igual o mayor a 1, y la segunda condición es que sea menor o igual a 4. Hay 2 condiciones, ¿no? Entonces ahora requiero una función que me permita más condiciones. Entonces vamos a abrir esa función que se llama promedio. Por ejemplo, ya no requiero escribirla todo, ya la encontré aquí, promedio sí conjunto, le doy con la tecla Tab, se escribe toda completa, y aquí va a cambiar un poquito, ¿no? Si ya estábamos acostumbrados a la anterior, esta función cambia un poquito en su forma en que me pide los argumentos. Primero me indica que le indique cuál es el rango promedio, cuál es el rango donde yo voy a promediar. Entonces el rango que yo voy a promediar es el salario, ¿sale? A diferencia de las otras, primero me indicaban la columna del criterio. Aquí, con promedio sí conjunto, primero me dice la columna donde voy a promediar, lo que va a cumplir o no con el criterio. Entonces aquí cambia, ¿no? Me empieza con el final, y en la función de promedio sí, eso lo dejaba al final. Aquí me lo está dando al principio, me lo está pidiendo al principio. Y ahora me indica rango criterio 1, o sea, ahora sí los criterios para esa situación. Entonces, el rango criterios, pues son la columna de años, la columna numérica de los años, ¿no? Toda la columna completa, ¿sale? Entonces esa es la columna que yo le indicaba en el principio en la función, nada más que era promedio sí. Ahora en la función que es promedio sí conjunto se la tengo que indicar en el segundo paso, ¿no? En el segundo argumento. Bueno, pues ya se la indiqué. Ahora le pongo aquí coma. Puedo también programar esto en la barra de fórmulas, ¿no? Ya sé que lo esté programando en la celda o en la barra de fórmulas, va a ser lo mismo, ¿no? Aquí conviene tal vez irme a la barra de fórmulas. Entonces le pongo la coma y después me dice criterio 1. Entonces aquí es donde voy a ponerle criterio 1, que sería, según mi ejercicio, me dicen que son 1 año a 4 años. Entonces aquí voy a poner los casos que cumplen que son iguales a 1 año o mayor. Entonces pongo las comillas,
pongo mayor que, pongo el igual y pongo el 1. ¿Sale? Por cierto, aquí hay que acostumbrarnos a que hay que empezar siempre con los conitos. El mayor que o menor que, ese sería el mayor que, o el menor que sería el otro. Pero siempre tenemos que empezar con los conitos y ya después el igual, si es que aplica el igual. Podríamos no usarlo, el igual ya es opcional, ¿no? Porque, por ejemplo, si nada más le pongo así, mayor a 1, pues no va a incluir al 1, ¿no? Va a empezar de los 2 años en adelante. ¿Sale? Pero aquí me están pidiendo el rango de antigüedad que vaya de 1 a 4 años, entonces tengo que incluir al 1. Entonces, para incluirlo tengo que ponerle el igual, que está aquí. ¿Sale? Entonces, mayor o igual a 1, cierro la comilla. Y por ejemplo, ahí podríamos, ahorita nada más para hacer el ejemplo, podríamos acabar ahí, le damos Enter, hacerlo más interesante el ejemplo. Y lo que va a hacer, va a calcular aquí, o calculó los promedios, para todos los que tienen un año en adelante, ¿no? O sea, dejó a 0, el 0 que está aquí, no lo incluyó, ¿no? Entonces podemos hacer un pequeño filtro rápidamente. Por ejemplo, aquí, para hacerlo más rápido, nada más deselecciono el 0, le doy a aceptar, y ya todos los demás cumplen con esa condición, y veo que el promedio es de 21.400 y algo, que es lo mismo que tengo acá en mi función, ¿no? Entonces, la función promedios y conjunto funcionó como si hubiera sido la función también promedios y. Cuando nada más le indico una sola condición, pues funcionan idéntico, ¿no? Aquí podría, por ejemplo, acá puedo hacer que esta función me dé el mismo resultado si le pongo, si le cambio aquí el 2, dan el mismo resultado, las dos, a pesar de ser diferentes funciones, ¿no? Entonces, funcionan igual porque nada más le di un solo argumento, ¿no? Pero como mi ejemplo no me pide eso, me pide de 1 a 4, pues le regreso al 1, aquí. Y ahora le tengo que agregar el segundo argumento, que es que no pase de los 4 años. ¿Sale? Entonces, ahora viene el segundo argumento, le borro aquí, le quito el paréntesis. Y si le vuelvo a poner otra coma, ahora se va a poner en negritas rango criterios 2. Ya hicimos un rango criterios 1, que aquí está, donde está la manita blanca. Ahí está el rango criterios 1, ese ya lo hicimos. Ahora me pide un rango criterios 2. Aquí no va a cambiar el rango criterio 1, 2 van a ser el mismo, ¿no? Entonces, porque sigue siendo la columna de números. Podría haber casos donde cambiara, tal vez lo veamos más adelante, pero ahorita seleccionamos la misma columna. Otra vez se selecciona el mismo rango, sigue siendo esa columna de números de los años, pero lo que sí va a cambiar es ahorita que le pongo coma y me indica ahora criterio 2. El criterio 2 va precisamente a indicar que no va a pasar de 4 años, que va a ser de 4 o menos. Y como quiero que sea de 4 o menos, entonces ahora empiezo con el conito viéndose a la izquierda, menor que. ¿Sale? Entonces es menor que o igual, también pongo el igual, 4. ¿Sale? Entonces ya cierro el paréntesis, cierro la comilla, y con eso le estoy indicando que es menor a 4. Y si le pongo otra coma, aquí yo podría agregar todavía otra condición más, ¿no? Si podemos poner, por ejemplo, de que sean esos rangos de antigüedad y que aparte la escolaridad sea maestría. Se le podría agregar, pero pues no lo vamos a hacer ahorita para no complicarlo tanto. Pero se podrían seguir agregando más criterios, ¿no? Ahí pongo más comas y puedo poner un montón los que yo quiera, ¿no? Pero como no es el caso, los voy quitando, ¿no? Y si se dan cuenta, los va agregando de 3 en 3. Por eso aparecen primero, aparece aquí unos, luego aparecen 2 y luego 3. Pero siempre va a pedir 2 cosas. En cada coma va a agregar 2 cosas. Que le indique el rango criterio 3 y el criterio 3, o que le indique el rango criterio 4 y el criterio 4. Va a agregar 2 cosas adicionales, ¿no?
Y esas dos cosas son las que ya pusimos en los casos anteriores. Ahí están esas dos. ¿Sale? Entonces, bueno, eso no era necesario. Borramos las comas, le damos Enter. Y aquí está el resultado, 21,000, ¿no? Como vieron, no fue necesario cerrar el paréntesis. Ahí me ahorré un tiempo de estar escribiendo un paréntesis. Y el resultado fue 21,000 de promedio, ¿no? De los que tienen antigüedad de 1 a 4 años. Entonces, podemos hacer otra vez un filtrado aquí. Vamos a hacerlo para verificar ese resultado, ¿no? Pero va a ser un filtro diferente, ya no va a ser idéntico. Vamos a borrar el que ya estaba y vamos a volver a crear otro. Podemos hacerlo así también, este sería el más sencillo. Que tenemos que quitar nada más el 5 y el 0, ¿no? Y ya con eso cumple la condición de ir de 1 a 4. Y ya selecciono los valores y veo en la barra de estado que hay y me dice precisamente que es 21,000, ¿no? Que es lo mismo que tenemos aquí en la barra de... Digo, en el resultado de la celda que trae que trae la fórmula, ¿no? Por cierto, otra cosa aquí que vale la pena mencionar, le voy a dar Escape. Con Escape me salgo de la celda, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, si yo selecciono esta celda, se ve que se pone en verde y me da el resultado, ¿no? Pero si yo quiero ver la fórmula, le doy doble clic sobre la misma celda, doble clic y me muestra la fórmula, ¿no? ¿Sale? Entonces es otro truco de Excel para poder ver fórmula. O le doy Enter para que dé el resultado y ya veo el número, ¿no? O doble clic y ya veo la fórmula. ¿Sale? O le doy Escape y ya me salgo de la fórmula sin que se deseleccione la celda, porque vemos que todavía sigue rodeada de verde, ¿no? Del cuadro verde. ¿Sale? Entonces, pues ya casi acabamos el ejercicio. Vamos por el último punto. Ahora me pide que tenga yo a ver si hago un acercamiento todavía, un zoom dentro del zoom. Salario promedio con licenciatura y antigüedad de 2 años. ¿Sale? Entonces, aquí tengo que volver a usar la función promedio si conjunto, porque hay dos condiciones. Nada más que la diferencia aquí es que las condiciones van a ser de diferente columna. Una de la columna de escolaridad y otro de la columna de antigüedad. ¿Sale? Entonces vamos a usar dos columnas, ahí van a cambiar los rangos criterios, van a cambiar. En el caso anterior no cambiaban los rangos criterios, ¿no? Le vamos a dar aquí. Aquí es donde van a verse los cambios, ¿no? Estas son dos columnas, pero es la misma al final de cuentas, ¿no? Es el mismo, son dos rangos, pero de la misma columna. En nuestro ejemplo que sigue van a cambiar, van a ser dos columnas con dos rangos diferentes, porque tengo condiciones en dos columnas diferentes. ¿Sale? Entonces vamos a darle aquí otra vez la función promedio sí conjunto. Otra vez aquí tengo que empezar con el final, tengo que indicarle la columna de salario, pero aquí hay un problema, tengo que quitarle el filtro, porque si no, no voy a poder seleccionarlo todo. Tengo que salir momentáneamente. Ya quité el filtro y ahora sí ya puedo volver a programar aquí promedio sí conjunto. Me voy al rango, selecciono el rango, le doy coma, rango criterio 1. Entonces vamos a empezar con la columna de licenciatura. Podríamos empezar también con la de antigüedad, pero pues así como nos está especificando, primero con licenciatura. Entonces vamos a seleccionar todo lo que es las licenciaturas. Ahí está. ¿Sale? Luego coma, criterio 1, criterio 1 es los que tienen licenciatura, seleccioné la columna de escolaridad, ¿no? Entonces aquí voy a escribir la palabra licenciatura. Tengo que ver cómo, bueno, sí, no importa cómo está escrita, siempre y cuando nos importa. No importa si sean mayúsculas o minúsculas, lo que sí importa es que esté escrita tal cual está ahí.
Entonces incluso podría poner todo con licenciatura, todo con mayúsculas. Otra vez empiezo con las comillas, ¿no? Tengo que empezar con comillas, licenciatura. Y ya es el rango criterio es 1. Ya puse rango criterio 1 y criterio 1. Ahora voy y le pongo coma y me va a preguntar rango criterio 2 y criterio 2. Entonces el rango criterio 2 ahora va a ser la otra columna que decíamos de antigüedad. ¿Sale? Ya puse esa columna completa, ahora le doy coma, le pongo coma y ahora tengo que indicarle criterio 2 que sea igual a 2 años, ¿no? Aquí puedo ya escribir directamente el valor 2 sin ponerle comillas. Como es un número, ya un número directo, digamos, sin ponerle mayor que, menor que, no es texto tampoco, es un número tal cual, entonces ya no requiere ponerle comillas. Entonces ya pongo ahí el 2 y ya tengo las dos condiciones, ¿no? Licenciatura y antigüedad. Y ya le doy enter y me sale de 19.500. Sale, entonces vamos a verificarlo, ¿no? Vamos a verificar que ese resultado sea el correcto con filtrado. Entonces vamos a ponerle aquí un filtro y vamos a decirle que para que sea rápido le pongo aquí, le selecciono todo y nada más me quedo con 2 años y ya le pongo aceptar. Y en escolaridad de seleccionar todo y nada más me quedo con licenciatura. Y ya tengo aquí los valores, los selecciono, me voy a la barra de estado y veo que el promedio es el mismo que está aquí, ¿no? ¿Sale? Entonces hasta le puedo dar un clic y lo pego al lado para estar segurísimo de que es el mismo, ¿no? ¿Sale? Entonces ahí está el ejercicio completo, ¿no?